que tiene que ver con el reciente comunicado, Paola, buenas tardes, del negociador, el delegado del gobierno en estas negociaciones con el ELN, donde hace un señalamiento y sobre todo pide respuestas al ELN de manera contundente, sobre todo por un tema que pues toma por sorpresa a muchos. Estábamos pendientes del paradero del padre de Luis Díaz, quien fue secuestrado en las últimas horas, y aquí el delegado del Gobierno Nacional para los Diálogos para el ELN dice que según información que han podido recopilar, pues está en poder de este grupo. Así que mostremos este comunicado, Paola, y usted me ayuda a leerlo para que nuestros oyentes y todas las personas puedan conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo. Se pueden conectar ya a W Radio Colombia. Mostrémoslo. Sí, señora Andrea, pues sin duda, muy buenas tardes. Es la noticia del momento, este comunicado que, como usted muy bien lo advertía, está firmado por Oti Patiño, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, y pues este comunicado básicamente lo que dice es que en el día de hoy hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN. A pesar de que la señora Marulanda fue liberada pocas horas después, el padre del jugador lleva 5 días secuestrado. Dice además Oti Patiño, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, que justamente esta delegación expresa toda la solidaridad con Luis Díaz, con la estrella de la selección de fútbol de Colombia, sus familiares y con todo el país y los millones de seguidores que tiene este jugador en el mundo. Pero además le están exigiendo, Andrea, al ELN poner en libertad en forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz, y le ponen de presente que es su entera responsabilidad garantizarle su vida y su integridad. Rafael, usted tiene más detalles sobre esta noticia. Sí, Paola, sobre todo porque en ese comunicado lo que termina señalando el jefe negociador del gobierno con el ELN es que este caso será presentado ante el mecanismo de monitoreo y verificación vigente del cese al fuego, que es uno de los puntos que se ha mencionado, que este secuestro ocurre en medio de un cese de hostilidades pactado entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Importante también señalar lo que nos decía hace minutos el negociador José Félix Laforí en entrevista, y quien indica que esto viene con imperativos. Esta declaración es o lo liberan o no hay otra salida para la situación. Rafael, ¿se ha conocido también un pronunciamiento o qué dice el alto comisionado de paz? Se espera que haya un pronunciamiento también por parte del gobierno en cabeza de Danilo Rueda, y sobre todo conocer esa respuesta a lo que usted decía de José Félix Laforí, que o lo liberan o no continúa el proceso de paz. Esa es la pregunta de fondo y sobre todo determinante en las próximas horas. De hecho, hemos contactado a raíz de esta situación de última hora a la delegación del ELN también, y por el momento lo que nos han dicho es que están haciendo las consultas internas y se pronunciarán más adelante sobre este comunicado. También a la expectativa a todos, por supuesto, del pronunciamiento que haga en cualquier momento el presidente de la República sobre un tema, por supuesto, gravísimo como este, que sin duda le compete como jefe de Estado. Pues, Rafael, quedamos muy pendientes, sobre todo porque esta información toma por sorpresa a varias personas, Rafael, que no tenían presente. Yo no sé si usted se manejaba esta información preliminarmente o si todo fue muy confidencial, y si también hay un pronunciamiento ya extraoficial del ELN o si se espera que den alguna respuesta también. Sí, como le indicaba, lo que nos han señalado por el momento desde la delegación del ELN es que están evaluando el tema, están en consultas internas y por el momento están en esta situación y por tanto no se van a pronunciar por el momento. Se espera que lo hagan más adelante. Y frente a la situación en concreto del secuestro, pues era una de las hipótesis que se manejaba, que fuese alguna unidad del ELN allí en La Guajira, pero también había la posibilidad de que fuera algún grupo delincuencial. Así que pues de alguna forma toma por sorpresa a muchos sectores de la sociedad que en medio de un proceso de paz en el que hay un cese al fuego, una unidad del ELN sea la responsable de este secuestro de la superestrella colombiana. Gracias, Rafael. Quedamos muy pendientes en cualquier momento cuando usted tenga la información, y esa es la pregunta. Hay que suspender el proceso de paz hasta que liberen a todos los secuestrados. Quiero saludar a esta hora a Iván Cepeda. Él es senador del Pacto Histórico, pero además es integrante de la Delegación de Paz del Gobierno. Senador, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, senador,
¿Qué se sabe de esta respuesta del ELN? Ustedes ya la tienen, la están esperando, están haciendo las consultas. ¿En qué va? No hay ninguna consultas. Hay un pronunciamiento muy claro de la delegación del gobierno. Está firmada por su jefe y en la cual los términos son totalmente claros y perentorios. Ese comunicado dice, como ustedes han podido verlo, que la delegación del gobierno nacional en estos diálogos, en primer lugar, ha identificado claramente la responsabilidad de estos hechos en el Ejército de Liberación Nacional y en una de sus unidades, que a pesar de que fue puesta en libertad en las primeras horas del secuestro, la señora madre del futbolista Luis Díaz, aún el ELN tiene en poder suyo al padre de Luis Díaz, el señor Luis Manuel Díaz. En segundo lugar, nuestra delegación expresa claramente su solidaridad con él, con los familiares, con el país y con los millones de seguidores de este miembro y parte de la Selección Colombia. En tercer lugar, que no solamente condenamos este hecho de una manera muy clara, sino que le señalamos al ELN que su responsabilidad entera, cuanto antes, en lo inmediato, poner en libertad a este ciudadano y garantizar que esa libertad se produzca en condiciones de total respeto de su vida y su integridad. Y además señalamos que el secuestro es una práctica criminal que está además consignada claramente en el derecho internacional humanitario como proscrita, y que el ELN no solamente debe suspender, sino acabar de manera definitiva esta práctica. Esos son los términos en los que hemos hablado, y además de eso hemos dicho claramente, ahí está el comunicado, que llevaremos este caso al mecanismo de monitoreo y verificación, y que por el momento estamos no haciendo ninguna consultas. En eso tal vez hay inexactitud en la información que se está dando, sino que estamos actuando para que se produzca cuanto antes esta libertad. Senador, uno de los puntos que ha señalado algunos sectores de la sociedad tras esta noticia es realmente si se puede hablar que el ELN tiene una voluntad de paz, porque un escenario tan positivo para ellos como un cese de hostilidades, pues que cometan un secuestro de esta magnitud es absolutamente irracional o increíble. ¿Usted realmente considera a estas alturas, tras este hecho tan grave, que el ELN continúa teniendo voluntad de paz? No, mire, yo no voy a entrar en este momento en que está en juego la vida de una persona en esa clase de disquisiciones. Aquí para nosotros lo importante, le reitero, es buscar esta libertad y en este momento estamos empeñados en eso. Esa es la tarea en la que estamos y estamos concentrados en eso. Yo pido, por favor, que en esto se entienda que hay que tener un manejo absolutamente responsable. Iván Cepeda, en el comunicado que envía el jefe de la delegación del gobierno, el señor Oti Patiño, pues dice que al ELN le exigen poner en libertad de forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz, y usted nos reitera que en este momento están actuando justamente para buscar esa libertad. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo tanto la delegación como el gobierno para pues lograr la libertad inmediata del papá de Luis Díaz? Sí, esos asuntos usted entenderá que no se ventilan públicamente. De lo que se trata es precisamente de actuar, es más, y de actuar ahora. Yo agradezco esta entrevista, pero lo he hecho además con la advertencia de que estoy en este momento precisamente en ese tipo de acciones, y eso es lo que debemos hacer ahora. Pero entonces, senador, cuando dicen en el comunicado que exigen de manera inmediata la libertad del señor padre de Luis Díaz, o si no, ¿qué puede pasar si la guerrilla del ELN no, pues yo no voy a entrar en ese tipo de especulaciones. Hay que actuar, le repito, hay que actuar en este momento para producir esa libertad. Sí, senador, agradecemos su tiempo. Sabemos que usted, como integrante de esta delegación de paz del gobierno, va a tener importantes comunicaciones en estas horas, pero quiero hacerle una pregunta final,
y reiterando ese llamado al ELN, sobre todo para que no se preste lugar a ninguna interpretaciones, y estamos hablando de un momento delicado en la negociación, pero hablando del secuestro y sobre todo teniendo en cuenta que no se puede atentar contra la vida de ninguna persona, eso es un aspecto que es de la mayor importancia para el gobierno nacional, el tema del secuestro. Ustedes ya lo han hablado incluso con la delegación de paz. Hacemos el llamado reiterando la importancia de que liberan al papá de Luis Díaz y a todas las personas secuestradas. Así es, como usted ve en el comunicado, está señalado claramente nuestra posición. Es una posición de total condena. Hemos señalado que esa no es una práctica que deba ser suspendida, sino que debe ser eliminada de manera definitiva, y que eso es parte de la construcción del proceso de paz. Gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Y quiero saludar ahora a la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Senadora, gracias por atendernos. Hola, un saludo especial para todos. Gracias por la invitación. Bien, senadora, su reacción a este comunicado, teniendo en cuenta que el gobierno, dice el senador Iván Cepeda, no está haciendo consultas, sino está actuando y le está pidiendo de una vez al ELN que entregue al papá de Luis Díaz. ¿Cuál es su reacción frente a este comunicado? Pues primero, que yo creo que los colombianos empiezan a darse cuenta que los grupos ilegales no tienen voluntad de paz. Los acuerdos y los términos del cese al fuego, y así lo criticamos cuando se firmó, dejaban el espacio para que el ELN pudiera seguir secuestrando, que es lo que ha venido pasando. Secuestro es un delito de lesa humanidad, está proscrito por el derecho internacional humanitario, pero además es uno de los dolores más grandes que hemos tenido los colombianos, que vivimos el fenómeno con las FARC, que le arrebataron a los colombianos 4 billones de pesos, según los cálculos de la Fiscalía, en secuestros. Yo creo que ahora hay una tensión sobre el tema del secuestro, porque se trata de Luis Díaz, una figura muy importante del fútbol colombiano. Pero ¿qué pasa con los secuestrados que también tiene el ELN en el sur del Cesar? ¿Qué pasa con los secuestrados que tiene en Santander? El secuestro ha venido creciendo significativamente. Municipios donde hay 6, 7 secuestrados y el gobierno no ha hecho caso omiso. A mí me duele mucho que tenga que ser una figura de connotación nacional e internacional para que al gobierno le duela el secuestro de los colombianos. Yo creo que aquí hay 3 mensajes que uno tendría que dejar. El primero, pues que el gobierno consideraba que en Colombia no había paz, era por falta de voluntad de quienes gobernaban. Creo que ahora están descubriendo la verdadera naturaleza de los grupos narcoterroristas, que son secuestradores, asesinos y narcotraficantes. Lo segundo, que yo creo que el gobierno tiene que replantear este tema de ofrecer beneficios a cambio del crimen. Una persona que secuestra a otra debiera pagar cárcel, no tiene por qué ahora terminar ni con representación política ni con ayudas del Estado. Y tercero, yo creo que el gobierno va a tener que hacer un alto en el camino y mirar qué es lo que se está haciendo con lo de paz total, porque esto lo que estamos es creando un camino para que todo aquel que delinca tenga derechos a negociar su pena, a negociar las consecuencias de sus actos terroristas. Y yo creo que aquí lo que necesitamos es la implementación de la ley. Que cometa delitos debiera ir a la cárcel. Laura, pero entonces para puntualizar básicamente lo que usted nos está comentando sobre el alto en el camino, ¿eso implica la suspensión total o parcial para usted de los diálogos de paz que se están llevando con el ELN? Hombre, mire, yo creo que uno no puede seguir negociando en los términos que venimos negociando. Uno no puede negociar sobre la base de que la fuerza pública se repliega y los criminales hacen lo que quieren. Lo que vimos en estas elecciones fue verdaderamente espeluznante, donde los grupos ilegales tenían control sobre los territorios porque las Fuerzas Armadas por los ceses al fuego están guardadas en los cuarteles. Yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que esto no funciona así, pero sobre todo que estos grupos ilegales son terroristas, son narcotraficantes, son secuestradores. Ahí no hay voluntad de paz. Aquí lo que el Estado tiene que lograr es un equilibrio entre la autoridad que disuada de cometer delitos y al mismo tiempo la desmovilización, sin beneficios gigantescos, sin representación política, todo lo contrario, con el mensaje de que Colombia no admite el terrorismo como medio de negociación.
Senadora, la situación también se ha planteado frente a la liberación inmediata y ha sido uno de los imperativos que se ha planteado en ese comunicado, pero el papá de Luis Díaz está en poder del ELN y es el que tiene la obligación y la potestad de liberarlo de inmediato. Delegados del gobierno han dicho, o de la mesa de negociación por parte del gobierno han dicho que por el momento no se puede hablar de suspensión o levantamiento total de la mesa. ¿Para usted existe un término perentorio máximo en el que el gobierno y la delegación del gobierno se pueda mover si no se produce la liberación en ese tiempo, suspender y levantar completamente la mesa? Pues yo creo que el gobierno va a tener que tomar medidas drásticas, porque es que uno no pueden estar negociando mientras los otros delinquen. Que eso fue algo que aprendimos durante la negociación de las FARC, que es que uno no puede negociar mientras asesinan y secuestran colombianos, porque es que eso no tiene presentación, es como una especie de extorsión. Entonces el gobierno tiene que replantear los términos de ese cese al fuego. Ese cese al fuego quedó mal firmado desde el principio porque admitía el secuestro. Acuérdese que en ese momento nosotros lo denunciamos y dijimos que era un error firmar un cese al fuego en esos términos. Pero lo segundo, seguramente el ELN lo va a liberar, pero este es uno de los secuestrados que tiene el ELN. Yo pregunto, ¿para cuándo el gobierno va a tomar la misma actitud con el resto de los secuestrados? Los que no son hijos de una estrella de la selección Colombia. Los que no son padres, ¿qué va a pasar con los otros secuestrados? ¿Qué va a pasar con los secuestrados del sur del Cesar? ¿Qué va a pasar con los secuestrados del norte de Santander? Que siguen esperando que el gobierno se compadezca de ellos. Esas familias que están sufriendo también hay que tenerlas en cuenta. Ahora, viene una pregunta muy importante. Si el ELN no libera al padre de Luis, nuestra superestrella del fútbol, ¿qué va a pasar? Y yo creo que lo que debe pasar es lo que debiera pasar cuando un grupo ilegal secuestra a cualquier colombiano, y es que no debe tener capacidad ni facultad de negociar con el gobierno. Es que antes de empezar a negociar tiene que existir la libertad de todos los secuestrados, como el cese unilateral de todas las acciones criminales. De lo contrario, esto es, yo le secuestro ciudadanos y usted me va dando beneficios a cambio de que yo los libere. Creo que el gobierno va a tener que hacer un alto en el camino y replantear qué es lo que está haciendo, porque este camino que está llevando con el ELN lo pretenderán tener todos los grupos ilegales con los que ellos también quieren negociar. Precisamente sobre eso último que usted acaba de mencionar, senadora Paloma Valencia, quiero preguntarle, y tiene que ver con el motivo, la motivación que tiene el ELN para hacer este tipo de acciones. ¿Por qué secuestrar justificados? ¿Por qué? ¿Qué quieren a cambio? ¿Presionar al gobierno? ¿Para qué? O después, para que cuando liberen, entonces ahí sí puedan decir que tienen voluntad de paz y empezar a poner tal vez sus condiciones en la mesa, como pasó, por ejemplo, hace unos meses cuando secuestraron a la sargenta Karina Ramírez y a sus 2 hijos, que salieron a decir, los liberamos, miren, antes agradezcan. Pues primero yo creo que aquí hay que entender que el ELN es un grupo narcoterrorista. ¿Qué quiere el ELN? Plata. Así como extorsionan a los campesinos que tienen 1 y 2 vacas, o los que tienen 100 o 200, así como extorsionan a los comerciantes, así como extorsionan a cualquier persona que tenga recursos, así no los tenga, en todas las regiones donde están, ellos lo que quieren es ser socios de todos los recursos que tengan los colombianos. Pues imagínense, ahora el ELN lo que quiere es la plata de Luis, nuestra superestrella del fútbol. Entonces yo creo que aquí hay que entender con quién es que estamos negociando. Lo segundo, claro, habiendo ya visto que además esto puede tener un efecto político, pues pretenderán beneficios a cambio de la liberación. Ellos secuestran y resulta que uno tiene que quedar agradecido porque lo liberan. Yo no creo que no es ningún favor liberar un secuestrado. Es que en primer lugar no tienen por qué secuestrar colombianos. Eso es un delito de lesa humanidad y es un delito que además proscribe el derecho internacional humanitario. Creo que la única circunstancia que los colombianos debiéramos tener clara es que cuando alguien comete un delito, no debiera haber posibilidad de que se le perdone esa conducta. Debiera haber cárcel por cada secuestro que cometan y debiera haber efectividad en esas penas que queremos imponer. Nosotros no podemos seguir dándole beneficios a quienes asesinan y secuestran. A mí me parece que lo de La Habana lo tenemos que pensar bien, porque es que no nos salió bien. Nos dijeron que se iba a acabar las FARC y hoy tenemos 3 FARC, las que están en el Congreso,
las que no negociaron y las que negociaron, firmaron e incumplieron. Y ahora toca volver a darles beneficios. Tenemos además la misma violencia que teníamos y viene creciendo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué después de más de 32 procesos de paz que lleva este país, seguimos aplicando la misma receta y seguimos siendo violentos? Creo que llega el momento donde uno tiene que pensar si el ejercicio de autoridad que lleve a la cárcel a quienes cometen delitos no es más efectivo. Senadora, mira, quiero mostrarle este trino que hace pues Roy Barreras, quien además, recordemos, él hizo parte de la delegación en el proceso de paz con las FARC, y él también rechaza, al igual que usted, aunque son de orillas políticas distintas, pero rechaza estos actos del ELN y dice que el ELN es el autor del secuestro del padre de Lucho Díaz. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo creen que les sirve ganarse el odio de todos los colombianos? Lucho es hijo del pueblo admirado y querido por todos. A los comandantes de ese grupo, liberen ya a su padre y castiguen al comando que lo secuestró, no solo por violar el cese de hostilidades con la práctica atroz del secuestro, sino por estúpidos. Y quiero preguntarle entonces si usted respalda de alguna manera al gobierno. Sabemos que usted es oposición, pero respalda al gobierno y a pronunciamientos como este, porque finalmente también están diciendo al ELN, tiene que entregar ya al padre de Luis Díaz. ¿Usted de alguna manera respalda esa decisión contundente del gobierno, o qué le dice al presidente Gustavo Petro y también a la delegación de paz, que está integrada incluso por una de las personas cercanas a su grupo político, José Félix Laforí? Lo primero, yo deploro el tuit del senador Roy Barreras. Decir que el secuestro es malo porque él es el hijo del pueblo, entonces que hay otros colombianos que sí son susceptibles de ser secuestrados. Y por otro lado, vuelve y pone de presente lo que yo estoy diciendo. En este país, los otros secuestrados, que no son el papá de Luis Díaz, a nadie le importan. Los otros secuestrados del sur del Cesar, del norte de Santander, que han sido secuestrados este año, que están en poder del ELN, por ellos nadie pide, porque no tienen un hijo que sea una figura nacional. Y yo creo que nosotros, con el caso de Luis, debiéramos entender que el secuestro es un delito inadmisible para una familia conocida, pero también para una familia anónima. Y el gobierno no tiene por qué solamente reaccionar cuando secuestran a un ciudadano por la mala prensa internacional y guardar silencio cuando secuestran ciudadanos que no dan prensa internacional. Es que los derechos de la libertad de los colombianos son de todos los colombianos, no solamente de los que son conocidos. Y creo que eso es lo que pone de presente el tuit de Roy Barreras. Más o menos dice, hay que sancionarlos es por estúpidos, habiendo podido secuestrar gente a la que a nadie le importa, más o menos. Creo que eso es inadmisible y no podemos seguir por ese camino. Creo que el gobierno se ha pronunciado fuertemente, pero el papel aguanta todo. Yo quiero ver es qué va a pasar, no solamente con el papá de Luis, sino con todos los secuestrados que tiene el ELN, porque es que este momento tiene que ser para pedir por esos otros secuestrados que están en su poder. Incluso hay un anciano que secuestraron en el sur del Cesar y que todavía no liberan, y nadie le importa. Creo que este país tiene que empezarle a doler los delitos que se cometen contra todos sus ciudadanos, aunque no sean estrellas de la selección Colombia. Senadora, has empezado a mencionar la posibilidad de que el papá de Luis Díaz pueda ser liberado en las próximas horas. Independientemente de que esto, y ojalá así sea, ocurra, para usted y desde el Centro Democrático, ¿qué creen que debe cambiar en esa negociación con esa guerrilla? Yo creo que tiene que cambiar lo que hemos dicho. Primero, uno no negocia mientras tengan secuestrados. Y no pueden secuestrar durante la negociación, porque es que uno no puede andar negociando con quien tiene en su poder colombianos secuestrados y torturados. No puede negociar si no hacen un cese unilateral total de todos sus delitos. Creo que ese es un imperativo. Es que lo demás no funcionó. Fíjese cómo fue lo de las FARC, y aumentan la violencia para obtener mayores beneficios. Es como un incentivo a que generen violencia a cambio de obtener beneficios. Eso no funciona en un país. Un país tiene el deber, el Estado tiene el deber de garantizarle la seguridad a los colombianos y no puede permitir que los grupos ilegales secuestren y asesinen para obtener beneficios y que el gobierno además termine dándoles beneficios a cambio de toda su violencia. Sí. Pues senadora Paloma Valencia, al igual que al senador Iván Cepeda, queríamos escucharla a usted. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que liberen al papá de Luis Díaz. Esperamos totalmente que lo liberen de manera inmediata, pero también pidamos por todos los demás secuestrados que tiene el ELN que los liberen a todos,
porque es que todos los colombianos tenemos derecho a la libertad y tenemos derecho a que no nos secuestren. Mire otra reacción que se produce hasta ahora a través de su cuenta de X, Humberto de la Calle, ex jefe negociador con la guerrilla de las FARC, y puso lo siguiente: a título de recordatorio, en las conversaciones con las extinguidas FARC, mucho antes del cese de fuego, fue secuestrado el general Alzate. Muy rápidamente fue liberado. Las conversaciones hubiesen sido inviables en medio de esa situación. Y utiliza esa palabra, Paola, inviable. Quiere decir que en este caso también se está diciendo que es inviable si no se encuentra una respuesta rápidamente de liberación del papá de Luis Díaz y de otros secuestrados, pues no se podrá continuar con esta negociación. Claro, Andrea, pero es que más allá de que lo liberen rápidamente, pues lo importante es que no lo hayan secuestrado, que no secuestren a nadie, porque es que aquí es donde justamente el ELN está demostrando que no tiene voluntad para cumplir con esos acuerdos que pues estableció en medio de esta mesa de negociación con el gobierno nacional. El tema de dejar las acciones contra la población civil y dejar de secuestrar y demás, no lo están cumpliendo, y esto sí que demuestra definitivamente una torpeza que puede afectar el futuro de esa mesa de negociación. Quedamos muy pendientes, Rafael Aristizábal. ¿Hay pronunciamiento del ELN? ¿Qué se sabe? Hasta el momento, Andrea, oficialmente 12:34, ningún pronunciamiento de parte de la delegación del ELN. En redes sociales se está especulando mucho y se dice que sería liberado en las próximas horas, pero esto es hasta el momento especulación. Oficialmente, por los canales con los que ustedes tienen contacto con la delegación de paz del ELN, no han dicho nada. No han dicho absolutamente nada, todo en visto. El que sí dijo algo, Andrea, perdón, la interrumpo, fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también ya advierte que esto puede poner en riesgo la continuidad de esos diálogos, de esa mesa, de ese proceso de paz con el ELN, porque, nuevamente, insisto, esto se constituye como una violación a esos acuerdos que se hicieron en el marco del cese al fuego y otras, disposiciones a las que se han llegado con el ELN. Entonces, ya el ministro del Interior está diciendo que esto podría afectar esa mesa. Sí, la noticia importante del momento, vamos a tenerlos actualizados con cualquier reacción que se produzca sobre el secuestro del padre del jugador Lucho Díaz, que dice el gobierno a través de la delegación de paz, a través de Oti Patiño, que según información que han podido confirmar, pues está en poder del ELN y le exige al ELN que lo entregue inmediatamente. Pendientes, hasta el momento usted tampoco ha tenido confirmación con sus fuentes, ningún pronunciamiento del ELN, ¿no? No, señora, pero lo que nos estaba contando José David Rodríguez, el editor de Orden Público, es que ese frente que secuestró al papá del futbolista hace parte de las negociaciones, entonces es muy importante también saber qué va a decir la delegación. Ya nos vamos a conectar con José David. Sí, ya nos vamos a conectar con José David y vamos a tener más reacciones. Me confirman del máster, por favor, si tenemos el video de uno de los hombres que conoce bien al ELN, Paola, y es Juan Camilo Restrepo, quien fue jefe negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, esos diálogos que no pudieron prosperar, pero ya hay pronunciamiento de él. Sí, por supuesto, es muy importante conocer, Andrea, lo que dice el exministro y ex jefe negociador, ex miembro de la mesa de negociaciones también con el ELN, Juan Camilo Restrepo. No sé si ya está el video. Tenemos. Escuchemos entonces qué fue lo que dijo Juan Camilo Restrepo. El reconocimiento del ELN de que es el autor del secuestro del padre de nuestro jugador Lucho Díaz, además de ser un hecho reprochable y censurable en todo sentido, es un golpe muy grave al proceso de paz con el ELN. En los protocolos que se habían firmado con este grupo queda muy en claro la prohibición de los secuestros. El derecho internacional humanitario que ellos están obligados a cumplir proscribe desde luego este tipo de actuaciones y le quita credibilidad al proceso. Es una lástima que el ELN no tenga la seriedad suficiente para adelantar un proceso tan delicado sin incurrir en estos quebrantamientos tan despreciables como es el secuestro, en este caso en cabeza del padre de nuestro jugador Lucho Díaz, alrededor del cual está toda la solidaridad colombiana.
Sí, pues este es el pronunciamiento entonces de Juan Camilo Restrepo, ex jefe negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, y casi todos los sectores políticos pues cierran filas en torno a esto pues que está ocurriendo con el ELN. Y mostremos por favor también el audio de Angélica Lozano, la senadora de la Alianza Verde, quien se está pronunciando también sobre este secuestro. Y Paola, independientemente de la orilla política, todos dicen no más ELN, y esta es una oportunidad muy importante de los diálogos de paz, pero si se dan estas prácticas del secuestro, pues muy difícil avanzar. Sí, es que se califica, como ya lo decíamos, Andrea, como una torpeza por parte del ELN, pues cometer estas acciones contra la población civil, en este caso pues con los padres del jugador Luis Díaz, porque pues se está violando todo acuerdo al que se ha llegado, al que medio se ha alcanzado a llegar con esta guerrilla, y pues por supuesto genera la indignación completa por parte de los colombianos y de los sectores políticos que dicen, no señores, esto no puede continuar, no se puede negociar con una guerrilla que en el entretanto pues está secuestrando gente. Pues bueno, tenemos entonces la reacción de Angélica Lozano del partido Alianza Verde respecto a esta confirmación del gobierno que el ELN sí secuestró al padre de Luis Díaz. El ELN y todos los grupos violentos y criminales tienen que tener clara una cosa: el secuestro, el repudio al secuestro, une a los colombianos en contra inobjetable contra quienes lo generan. El diálogo con el ELN tiene un problema estructural y de raíz, y es que los dirigentes que están en la mesa de negociación no tienen unidad de mando ni control sobre los grupos criminales que actúan con el título de ELN a nivel territorial. De modo que dejan en una posición bien difícil de sostener y de llevar a buen puerto si mantienen y perseveran la actitud criminal de este delito atroz como es el secuestro. Bien, esa es la reacción. Entonces vamos a tenerlos informados con toda esta situación, y en momentos vamos a tener una primicia con información importante que ha podido recopilar y averiguar nuestro periodista José David, encargado de orden público. Voy a hacerle una última pregunta y por favor de manera muy concreta una reacción frente al secuestro por parte del ELN del papá de Luis Díaz, confirmación que hizo Oti Patiño de la Delegación de Paz del Gobierno, y se lo pregunto porque usted además es delegado, vocero del gobierno en la negociación y en ese diálogo de paz total en Buenaventura. Su reacción: ¿se debe suspender la negociación con el ELN hasta que no se ponga fin a la práctica del secuestro y se entregue pues con vida, por supuesto, al papá de Luis Díaz? Los medios esta mañana, yo le exijo al ELN que entregue el papá de Luis Díaz. La práctica del secuestro es una práctica revolucionaria, es una cosa que denigre el ser humano, es una cosa vergonzante, una cosa que afecta la dignidad de las personas, y no estamos de acuerdo con eso. Creo que lo que el ELN tiene que hacer es entregarlo ya, comprometerse a no seguir secuestrando, comprometerse a que en este tránsito de un cese al fuego, de diálogo de paz, el secuestro no puede ir, porque hay que ir eliminándolo del escenario colombiano. Los colombianos tienen derecho a vivir sin secuestro, tienen derecho a salir a vivir a las calles sin el temor a ser secuestrados. Y la paz y un acuerdo de paz tiene confianza en los colombianos cuando una forma como el secuestro desaparece. Entonces yo los invito a que entreguen ya el papá de Luis Díaz y a que el secuestro no siga utilizando como un arma de coerción contra algunos sectores de la población, ni como un elemento en el conflicto colombiano. Representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico. Bueno, Paola, seguimos muy pendientes de las reacciones políticas a lo sucedido con el ELN. Yo le tengo la de Humberto de la Calle, ex jefe negociador del gobierno con la guerrilla de las FARC, quien firmó ese acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y usted me tiene otra reacción, pero mientras tanto veamos a Humberto de la Calle. Pues primero es un hecho inaceptable que además golpea sin duda el proceso y le genera una falta de credibilidad enorme entre los colombianos. Segundo, eso demuestra que el cese del fuego, que ha tenido tantos quebrantos desde los decretos del 31 de diciembre, es incompleto. Si no se agregan las hostilidades, un cese del fuego exclusivamente militar es insuficiente para preservar el proceso de negociación. En tercer lugar, quizás más grave, eso muestra una falta de unidad de mando en el ELN. Negociar así es tremendamente difícil.
Recordemos cómo en el caso de las extintas FARC, cuando se secuestró al general Alzate, fue liberado rápidamente porque hubo la convicción de que en ese momento era imposible continuar las conversaciones en esas circunstancias, pese a que en aquel entonces ni siquiera se había pactado el cese del fuego. Muy grave, una verdadera locura. Por fortuna, al parecer, las directivas centrales del ELN están en proceso de buscar su liberación. Muchas reacciones a esta hora, Andrea. Ya vamos a ver la de otro senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, pero antes también le quiero contar que se han pronunciado los empresarios de Colombia. ¿Qué han dicho? También, por ejemplo, Jorge Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha puesto a través de su cuenta de Twitter, o de X mejor, recordando que hoy se desarrollaba el encuentro campesino para la construcción del mecanismo de participación en la negociación entre el gobierno y el ELN justamente, y pues llega esta noticia donde se confirma el secuestro del papá de Luis Díaz por parte de esa guerrilla, y él lo considera entonces, o lo califica como una burla al proceso, y les dice desgraciados terroristas. También Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, que es el gremio de las pequeñas y medianas empresas, dice que esto es muy delicado y que se debe respetar el derecho internacional humanitario, exigiendo, por supuesto, la liberación inmediata del padre del jugador de la selección Colombia. Y ya le decía entonces que también se pronunció el senador Ariel Ávila. Escuchemos y veamos lo que dijo. El secuestro es tal vez uno de los crímenes más repudiables y odiados por la sociedad colombiana. Y esto que acaba el señor Luis Manuel Díaz es una bajeza y un ataque hacia el proceso de paz. Esto va a llevar a la deslegitimación aún más que tiene lo que llamamos paz total, pero sobre todo a una parálisis de la negociación mientras el ELN no dé explicaciones de por qué causó este secuestro y el gobierno no va a tener cómo echar adelante el nuevo ciclo de negociaciones. Por tanto, uno lo que puede decir del ELN es que son unos trogloditas que no entienden la sociedad colombiana, y esto es una gran bajeza. Esto es una gran bajeza, y todos desde el Congreso están cerrando filas exigiéndole al ELN que pues entregue inmediatamente al señor Manuel Díaz y que cese la práctica inhumana del secuestro para continuar en la negociación. Quiero comunicarme en este momento con nuestro periodista encargado de la fuente de orden público, José David, porque usted nos tiene una noticia importante también, primicia, según información que usted ha podido verificar de inteligencia respecto al frente del ELN que tendría en su poder al señor Manuel Díaz. Hola Andrea, Paola y todos los televidentes de Sigue la W. Pues sí, hemos podido establecer en primicia, Paola y Andrea, que el Frente Norte de Guerra del ELN sería el que hizo ese secuestro del papá de Luis Díaz, del futbolista colombiano, representación de Colombia en el medio internacional, en Inglaterra. Pues hemos podido establecer que al parecer ese secuestro entonces lo hizo ese frente al mando de una mujer, de una cabecilla del ELN que sería la encargada de delinquir allí con este grupo armado ilegal. Otro dato que nos acaba de dar inteligencia es que este frente de guerra, Paola y Andrea, tiene representación en la mesa de diálogos a través de la persona conocida como Bernardo Telles. Esto lo que implica es que tendrían que comunicarse inmediatamente con la delegación para verificar qué es lo que está ocurriendo y por qué, si este grupo tenía representación en la mesa y estaban bajo un cese al fuego, más no cese de hostilidades, continuó secuestrando allí en el departamento de La Guajira. La clave está, Paola y Andrea, en saber si el papá de Luis Díaz ya fue sacado de Colombia y está en Venezuela, aunque recordemos el propio director de la policía, el general William René Salamanca, confirmó que sigue en Colombia. Pues siguen las dudas y siguen creciendo esas dudas luego de que se confirmara por parte del ELN. Alias Patricia es la cabecilla de ese frente del ELN que delinque en esa zona del país. Las operaciones no van a parar, esto no quiere decir que la policía vaya a parar sus operativos que continúan en estos momentos en el departamento de La Guajira al mando del general William René Salamanca. Estamos muy pendientes, no hay un pronunciamiento oficial por parte del estamento militar ni tampoco de la policía, Andrea, pero reiteramos, las fuentes militares nos confirman que efectivamente fue el Frente Norte del ELN quien cometió el secuestro del papá de Luis Díaz.
Sí, José David, yo quiero hacerle una pregunta frente a eso que usted nos contaba y es la representación que tiene este bloque que habría secuestrado al papá de Luis Díaz en la mesa de diálogo, en la delegación de la guerrilla en esas negociaciones con el gobierno colombiano. Y es que justamente pues se ha podido saber por parte de otros medios de comunicación que pues la delegación de la guerrilla del ELN está consultando todas sus unidades, a todos sus frentes de guerra y a todos sus sus hombres para pues saber quién tiene y cómo y por qué al papá de Luis Díaz. Esto significa tal vez que la delegación no sabe o no sabía sobre esta acción por parte de ese bloque que usted nos menciona que conoció en primicia, pues sería el que tiene al papá de Luis Díaz. Pues Paola, digamos, definir o responder eso en este momento, pues digamos, es un poco complicado, porque según la información que nosotros tenemos aquí en W Radio, sí había una representación por parte de este grupo, de ese frente en la mesa a través, reiteramos, de Bernardo Telles. Si sabía o no la mesa, pues eso lo tendrá que definir el propio gobierno nacional y los mecanismos de verificación, pero sí es muy importante señalar que por qué desde hace 4 días se sabía de este secuestro y hasta ahora, pues el ELN confirma que estaba en su poder. Recordemos que de hecho W Radio, Paola, estuvo allí en la serranía, en la frontera con Venezuela, en donde supuestamente están esos secuestradores con el papá de Lucho Díaz. Sin embargo, pues los operativos por parte de la policía no dieron sus frutos en estos días. Y la pregunta entonces es ahora qué va a pasar y si, como usted lo decía, Paola, muy probablemente o no, la mesa de negociación sabía de lo que estaba ocurriendo allí en Barrancas, en el departamento de La Guajira. Los jefes de la delegación de la guerrilla pueden exigirle a este bloque que libere de inmediato al señor Díaz. Pues Paola, esa es la gran incógnita, porque muchos estamentos militares, de hecho inteligencia militar nos señala de esa coacción, o más bien de esa unión que habría entre los frentes guerrilleros y los líderes del ELN allí en la mesa de negociación. Mucho se ha especulado si de verdad esa relación es tan sólida como para que las cabezas del ELN que están en esa negociación puedan pedirle a ese frente que lo libere de inmediato. La clave está en esa representación que tiene el frente ahí en la mesa de negociación con Bernardo Telles, Paola. Bien, José David, quedamos muy pendientes de esta información en primicia. La W frente del ELN que secuestró a Manuel Díaz, el papá de Luis Díaz, tiene presencia en Venezuela, según inteligencia a la que ha tenido acceso, informes de inteligencia a la que ha tenido acceso nuestro periodista José David. Gracias. Y pues, Paola, más reacciones y una muy importante de la vicepresidenta Francia Márquez, nuestra compañera Jenny Márquez desde Cúcuta, estaba con ella en un evento y habló sobre este secuestro. Esta es la reacción de Francia Márquez. Bueno, yo creo que desde aquí primero expresamos nuestra solidaridad con la familia del fugador y yo creo que exigimos al ELN liberar al papá del jugador Luis Díaz, pero también hacer una apuesta de lo que ellos han llamado alivios humanitarios, que implica sacar a la población civil del conflicto armado. Eso es parte de lo que tiene que seguirse discutiendo en la mesa, de lo que tiene que seguir avanzando. Y mi llamado es al ELN y a todos los grupos. Yo creo que este es el momento para ya dejar atrás la violencia, el conflicto armado y apostarles juntos a transformar este país. Si logramos la paz total, logramos enfocarnos en generar igualdad, en generar equidad, en inversión social de esos territorios que no solamente han vivido la exclusión, sino que además llevan en sus hombros el peso de las violencias a causa del conflicto armado. Pues bien, es la reacción entonces de Francia Márquez, vicepresidenta de la República, sobre la noticia del momento. Vamos a mantenerlos informados minuto a minuto de más reacciones. Esperamos todavía pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. No ha habido, ¿no, Paola? No, hasta el momento, Andrea, no se conoce. Y esta que es, digamos, como la primera reacción del alto gobierno, de la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que es la vicepresidenta Francia Márquez, pues sí deja un poquito de desazón, porque es muy floja, Andrea. No está exigiendo, no está haciendo una exigencia radical a la guerrilla para que liberen al papá de Luis Díaz.
y pues lo que sí dijo el ministro es que podría estar en riesgo, el ministro Luis Fernando Velasco, podría estar en riesgo la negociación, pero la vicepresidenta dice que no, que solamente es un llamado a la paz y ya, pero pues a ver, ¿dónde está la Están reclamando más contundencia. Sí, exacto, la contundencia. Más contundencia. Bueno, quedamos entonces pendientes. Le pedimos disculpas al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Mansur, por el tiempo. Usted sabe que con estas noticias y sobre todo con esta coyuntura del ELN se nos retrasó un poquito el tema, pero ya lo vamos a tener para hablar de un tema muy importante y es la reducción de la jornada laboral para los vigilantes en Colombia. Pero antes les debíamos esta información de lo que está sucediendo en varias regiones del país, particularmente en Popayán, el departamento del Cauca, para hablar sobre este voto finish y cómo la atención electoral pues está al máximo. Pero Andrés, tenemos ya la reacción justamente del presidente Gustavo Petro, justamente estábamos hablando de esto. ¿Qué se sabe, Andrés? Bien, ahí lo tenemos. Hemos hablado con Luis Díaz en el día de ayer. Trabajamos por la liberación de su señor padre. Escueto, ¿no? Sí. Está contestando entonces una noticia de Portafolio que dice Luis Díaz buscaría hablar con Petro por el secuestro de su papá y le responde a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro. Hemos hablado con Luis Díaz en el día de ayer. Trabajamos por la liberación de su señor padre, pero hasta el momento no hace ningún pronunciamiento respecto a lo que ya anunciaba Oti Patiño, confirmaba, y es que saben que el ELN es quien tiene al señor Manuel Díaz. Bien, quedamos pendientes a ver si de pronto hace otro trino, otro escrito a través de X el presidente Gustavo Petro.